Bueno, abran su Biblia, por favor, en Segundo de Samuel, capítulo 10. Y en Segundo de Samuel, capítulo 10, tenemos una ilustración histórica. Siempre que digo una ilustración en la predicación, siento que ustedes se imaginan como que un dibujo y dicen, ¿dónde está el dibujo? Yo no veo la ilustración. Una ilustración es una representación que anticipa algo o un ejemplo para más sencillo. Y en Segundo de Samuel 10 tenemos una ilustración histórica y real de lo que sucede cuando, escucha, cuando se rechaza la gracia de Dios. ¿Qué sucede cuando se rechaza la gracia de Dios? Aquí nos va a ilustrar Segundo de Samuel 10 lo que pasa. En este capítulo, David muestra gracia hacia el pueblo amonita, pero el pueblo amonita rechaza esa gracia y entonces a partir de eso, David desata una guerra de juicio en contra de este pueblo amonita. Tremendo pasaje. Obviamente, si lo comparamos con el terreno espiritual, y lo estaré haciendo durante todo el mensaje, si comparamos esto con el terreno espiritual, es exactamente lo mismo. Por eso digo que es una ilustración, porque así como los amonitas rechazaron la gracia de David y fueron castigados, de la misma manera rechazar la gracia de Dios hoy por medio de Jesucristo es afrentar a Dios, ofender a Dios y finalmente trae un juicio. Juan 3:36, conoce este texto, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa cuando rechazas la gracia? Viene la ira. Romanos 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo lo explica de una manera más teológica y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Dice Pablo, ¿no ignoras su gracia? ¿No ignoras la gracia de Dios? Y dice a continuación, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De esto es de lo que estamos hablando. Rechaza la gracia de Dios y no te espera más que ira y juicio. En Hebreos 10:29 nos habla de qué tan grave es, porque el autor a los Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es, rechazar el Evangelio es afrentar a Dios, es ofender a Dios, es rechazar a Dios. Y es básicamente lo mismo que vamos a ver aquí con David y el pueblo amonita. Recuerdan que el tema anterior les expliqué que capítulo 9 y capítulo 10 giran en torno a una misma palabra. Y esa palabra en hebreo es la palabra Hesed, que vimos que tiene una explicación más profunda. A nosotros se nos traduce como misericordia, pero realmente abarca tres términos. Número uno, abarca amor. Abarca en segundo lugar bondad. Y en tercer lugar, abarca fidelidad. Por lo tanto, el Gesed de Dios, o aquí mostrado imperfecto de David, es cuando amas a alguien, haces algo por él y mantienes esa bondad permanentemente. Fiel, o si fiel, bondad amorosa. Y así fue como le titulamos al mensaje anterior. Esta es su segunda parte, porque el capítulo 9 y 10 son una unidad. El capítulo 9 nos dice lo que pasa cuando se acepta el Gesed de Dios, y el capítulo 10 nos cuenta lo opuesto, lo que sucede cuando se rechaza la fiel bondad amorosa de Dios. Por supuesto, la palabra que en el Nuevo Testamento abarca un poquito este mismo concepto, en el Nuevo Testamento es la palabra gracia. Gracia, que es ese regalo inmerecido, bondad fiel de Dios para con nosotros. Así que capítulo 9 se le muestra gracia o fiel bondad amorosa a Mefiboset. Él la acepta y entonces Dios bendice a Mefiboset por medio de David. ¿Recuerdan un poquito? David le da vida
porque ese era el pacto que había hecho con Jonatán, guardarle la vida. Pero no solamente eso, David fue más allá y lo bendijo más allá, porque tuvo una relación de amistad con Mefiboset, hijo de Jonatán, le devolvió las tierras de su abuelo y finalmente lo adoptó como su hijo en el palacio y le dijo: comerás a mi mesa todos los días. Ahí tienen la fiel bondad amorosa sobre un hombre que la aceptó, Mefiboset. Pero aquí en el capítulo 10 vamos a ver a Anún, un hombre amonita que rechazó el gesed de David y por lo tanto recibirá ira, juicio. En este capítulo, otra vez lo digo, David refleja de manera opaca, pero refleja el perfecto carácter de Dios. Dios, a los que lo aceptan, es bondadoso, pero Dios, a los que lo rechazan, es severo. Severo. Eso dice exactamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Solo escúchelo, capítulo 11, versículo 22, que se los leo. Dice la Biblia: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas. Hay para los que piensan todavía: no, Dios es puro amor y pura dulzura, y el pastor Arturo predica demasiado duro y nos habla de la ira, pero si yo he oído de un Dios de amor, es Dios de amor y es Dios severo, ambas cosas. Versículo 22, mira pues la bondad y la severidad. La palabra severidad viene de una palabra griega que significa filoso, como una espada. Ve la bondad y ve lo filoso de Dios para juzgar. Ciertamente, dice, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su gracia. Entonces, Dios, a los que le aceptan, Él es bondadoso. A los que le rechazan, Él es filoso, Él es severo. Y es lo que vamos a ver aquí en capítulo 10. Así que sin más preámbulo, vamos al capítulo 10 y aquí veremos dos momentos, así vamos a dividir el estudio, dos momentos entre David y los amonitas que te enseñan lo que pasa cuando rechazas la fiel bondad amorosa. Dos momentos entre David y los amonitas que te enseñan lo que pasa cuando rechazas la fiel bondad amorosa. En primer lugar, veremos la afrenta de los que rechazan la fiel bondad amorosa, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, veremos la consecuencia de los que rechazan la fiel bondad amorosa en versículos 6 a 19. La afrenta y la consecuencia. La afrenta y la consecuencia. Vamos a entrar al primero, número 1. Y le he titulado La afrenta de los que rechazan la fiel bondad amorosa. Versículo 1 dice la Biblia: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, ese es el pueblo amonita, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Bueno, pausa ahí. Dice que muere el rey, el rey se llamaba Naas, y muere del rey Naas y entonces le sucede su hijo que se llamaba Anún. Esa muerte obviamente generó un duelo y ese duelo lo estaba sufriendo el pueblo de Amón y especialmente Anún. Ahora, en medio de ese duelo, versículo 2, David tuvo una iniciativa. Versículo 2 dice: y dijo David, yo haré, ¿qué palabra viene? ¿Cuál palabra cree que está ahí en hebreo? La misma que en el capítulo 9, versículo 1, 3 y 7. Déjenme regresar un momento, capítulo 9, versículo 1 otra vez. 9:1 dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Y esto es clave, hermanos. ¿Misericordia de quién? De Dios. La misericordia es de Dios. Lo que estaba haciendo David era reflejar esa misericordia o esa fiel bondad amorosa de Dios. No es que David era muy buena onda con Mefiboset y ahora con los amonitas, sino que David estaba reflejando la fiel bondad amorosa de Dios. En ese sentido, David estaba glorificando a Dios porque estaba reflejando el carácter perfecto del Señor. Y versículo finalmente también se repite en el 7. Dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo otra vez misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Ahí vemos una iniciativa real ahora en el versículo 2.
El versículo 2 dice que David quiso mostrar esa misma misericordia ahora con Hanún, el hijo de Naas, por la muerte de su padre. Otra vez David quiere hacer lo mismo. O en otras palabras, David quiere actuar como Dios. Quieres mostrar la fiel bondad amorosa. Ya no, y miren hermanos, aquí se amplifica porque ya no lo quiere mostrar a su amigo o a su amigo que ha fallecido, como fue en el 9 con Jonatán. Aquí lo quiere mostrar y es un geset más profundo porque lo quiere mostrar con alguien con quien no tenía ningún pacto. Es decir, con Jonatán hizo un pacto en 1 Samuel, pero aquí con Naas no había hecho ningún pacto. Por lo tanto, esta fiel bondad amorosa que David quiere mostrar es más profunda que en el capítulo anterior. Al parecer, Naas, el que ha muerto, y David habían sido amigos. La Biblia no dice cómo y cuándo y todo, pero lo más seguro es que como Saúl era enemigo de Naas, 1 Samuel 11, y Saúl era enemigo de David, entonces al parecer Naas y David se hicieron amigos ya que tenían al mismo Saúl de contrincante. Hubo una relación de amistad entre Naas y David. Por eso David, cuando muere Naas, envía y quiere mostrar misericordia, ofrecer consuelo. Dice versículo 2 otra vez: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Eso es lo que David quería mostrar. Una vez más, David no tenía por qué hacer esto. Nadie le estaba obligando. Él está mostrando un reflejo de Dios. Recuerden que aquí estamos en la parte alta de la vida de David, actuando como un hombre espiritual. Esto fue una iniciativa de gracia. Aquí podríamos ponerle las últimas de las palomitas al rey David en su vida de lo que está haciendo porque está actuando correctamente. Diríamos nosotros, le fue a dar el pésame a Hanún. Por cierto, hermanos, eso de hablar de dar el pésame, cuidado, está bien, hay que dar el pésame, pero entiendan lo que es dar el pésame. Nosotros como creyentes no damos el pésame como el mundo. No solo vamos a decirnos, oye, qué pena el fallecimiento, me duele. No, un cristiano no va a decir nada más me pesa. Un cristiano va a consolar con la palabra de Dios cuando una persona ha fallecido. Entonces, solamente para que sepan, cuando una persona fallece, tú vas con la familia y lo que le hablas es la palabra de Dios, palabras esperanzadoras. Obviamente, si el difunto está con el Señor, es una maravilla hablar de la esperanza que hay en Cristo después de la muerte. Entonces, no solamente es ir a decir, ay, me duele, qué triste, sino es ir a dar esperanza con la palabra de Dios. Y es lo que quería hacer aquí David. Ahora, versículo 2 dice, en la segunda mitad, dice que envió David sus siervos para consolarlo a Hanún por su padre. Eso está bien. Pero dice después, versículo 2, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, versículo 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Entiéndalo, lo que está pasando ahí. Los siervos de Hanún y Hanún no le creyeron a David. O sea, tomaron a mal el acto de enviar esos siervos para consolarlo. Ellos creyeron que estaban yendo a espiar la tierra, ¿para qué? Para conquistarla. O sea, no le creyeron. Es importante eso, hermanos. No le creyeron. No le creyeron a David su buena intención. No le creyeron a David su fiel bondad amorosa que él quería mostrar. Y se lo tomaron más bien como un espía. No le creyeron. David quería honrar a Hanún y ellos creían que quería espiar a Hanún. Ellos fueron hombres de malos pensamientos y tomaron a los siervos como espías. Una vez más, hermanos, si comparamos esto con el terreno espiritual, ¿por qué la gente rechaza la gracia de Dios? Porque no le creen a Dios. Eso es incredulidad. Y la incredulidad le da la espalda a Dios. Y es lo que hacen aquí los amonitas. Obviamente, David había enviado esto no para espiar. David lo había enviado tampoco por diplomacia, no entienda eso, porque el versículo 2 al principio dice exactamente por qué. Era para mostrar misericordia y consolar a los amonitas, pero ellos no le creyeron.
Aquí está el origen del problema. Hubo incredulidad. Y así también el que rechaza el evangelio en el fondo es porque no le cree a Dios. Versículo 4, una vez más dice, versículo 4, entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, esto es una mitad de lado, no solo a lo largo, no a lo largo, sino a lo ancho. Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Estas son las partes difíciles de ser predicador. Tienes que leer todos los versículos, ¿verdad? Y no te puedes saltar nada. Bueno, ya no lo voy a repetir. Ya vio lo que dice. Lo que hicieron estos siervos amonitas fue una afrenta. Afrenta quiere decir una ofensa, una grosería. Ellos hicieron 3 acciones. Les raparon, les cortaron la ropa y luego los despidieron. Obviamente ese corte de ropa implicaba algo vergonzoso, usaban túnicas, por lo tanto, cortarle hasta donde dice significaba una vista de la desnudez de ellos, por lo tanto era algo vergonzoso. En 1 de Crónicas 19 se le llama este acto así, una afrenta. Lo que los amonitas hicieron contra los siervos de David fue una ofensa grosera. Ahora, hermanos, solamente como paréntesis, qué interesante que hoy, la gente usa ropa corta y lo toma como moda. Y la Biblia, la ropa corta, es vergonzosa. Así es la verdad, hermanos. La ropa es para cubrir la desnudez. Nunca ha sido honroso mostrar el cuerpo. Una vez más, ropa corta, ropa demasiado pegada y ropa transparente no glorifican a Dios. Por supuesto, son términos prácticos. El apóstol Pablo habla de una ropa que honra a Dios, pero no estamos hablando ahora de eso. Pero para que vea aquí lo deshonroso que fue. Y qué triste es que hoy ropa corta hasta esa parte del cuerpo es moda. Y en la Biblia, ropa hasta esa parte del cuerpo es vergüenza. Yo prefiero ver eso como vergüenza y no como moda. Ahora, por supuesto, aquí va otra, para que nadie me diga otra aclaración después. No significa que traer larga la ropa sea espiritual. No significa que entre más largo eres más santo. Esos son los huecos que no puedo abarcar siempre, hermanos, pero lo dejo a que el Espíritu Santo les ayude a ustedes, que conocen más de la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que hacen es afrentar a los siervos de David. Ahora, el punto es que hacer esto, rapar y cortar la ropa, está en la Biblia varias veces. Por ejemplo, está en Isaías 7:20, Isaías 15:2, Isaías 24, segundo de Crónicas 28:15, y siempre el acto de cortar la barba y cortar la ropa era o simbolizaba una humillación a los enemigos después de una guerra. O sea, vencías una guerra y para humillar a los que habían quedado vivos les cortabas la barba y les cortabas la ropa. Y era una manera de humillar al enemigo que había sido derrotado. Era una vergüenza pública, era una deshonra. Hermanos, vean esto. David quiere honrar a la memoria de Naas y quiere consolar a Anún, y ellos no le creen a David y en vez de eso deshonran y están rechazando la fiel bondad amorosa que David les quería mostrar. El punto está en esto. En el fondo, a quien ellos están afrentando no era a los siervos, era a David. A quien ellos estaban ofendiendo en el fondo y humillando era a David. Era como decir, no queremos nada contigo, David. No nos importas, David. No queremos absolutamente nada contigo. Hermanos, si usted me ha empezado a seguir en este mensaje y comparamos esta parte con el terreno espiritual, es inmensamente rico. Por eso les dije que este capítulo es una ilustración histórica de lo que sucede cuando rechazas la gracia de Dios. Es igual. Cuando rechazas a Cristo, ¿a quién estás rechazando? Al Padre. Eso dijo Cristo en Lucas 10:16. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Estos hombres que desecharon a los siervos de David, a quien estaban rechazando, era a David mismo. O como dice Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla. Y está hablando de Jesucristo. Rechazas a Jesucristo y estás rechazando al Padre. Rechazas a Cristo y estás rechazando el Evangelio. Una vez más, cuando alguien no quiere nada con Dios, no te está rechazando a ti. En últimas, está rechazando a Dios.
Y es lo que hicieron los amonitas aquí al humillar a los siervos y en el fondo hacer una grosería en contra de David. Versículo 5, esto no se quedó así, hermanos. Versículo 5, David actuó. Y dice el 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles a sus siervos, porque ellos estaban en extremo avergonzados. ¿Lo ven? Ese era el efecto. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved a Jerusalén. Aquí, hermanos, vemos un acto de bondad de David también, porque aquí está protegiendo David la honra de sus siervos. Para que nadie en el pueblo los viera en ese estado vergonzoso, David les dice, quédense en Jericó, una ciudad antes, quédense en Jericó, que les crezca la mitad de la barba que les falta y después puedan regresar. Aquí David protege el honor de sus siervos. Estas personas debieron haber sido parte de la corte de David o embajadores, gente importante. Por lo tanto, la ofensa es inaceptable. Esto es o fue un rechazo activo, voluntario, total y amplificado por quien era David. ¿Quién era David en ese momento? Si recordamos el capítulo 8, dice, y Jehová le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Y Jehová le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Entonces, David en ese momento, hermanos, prácticamente era el rey del mundo. El rey del mundo en ese momento. Entonces, cuando ellos actúan de esa manera, a quien están ofendiendo es a este rey. Fue un rechazo total, amplificado por la posición que tenía David. Una vez más, si comparamos esto con lo espiritual, cuando alguien rechaza a Cristo es también lo mismo. Un rechazo directo, deliberado, un rechazo voluntario, como dijo Jesús en Mateo 23:37, y le habla a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Rechazo voluntario, rechazo activo, no quisiste. Y es aquí igual con David. Ellos lo están rechazando de manera voluntaria, activa. Y esta grosería, obviamente, hermanos, fue algo incorrecto, inadecuado, algo que transmitía desprecio, agravio, una ingratitud. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Alguien va a un funeral y el familiar del fallecido te ve y te dice, ¿a qué viniste? No te queremos aquí. Es más, quítenle la ropa, golpéenlo y échenlo de aquí. Y tú dices, pues yo nada más venía a consolar. No, sáquenlos, son los mentirosos, quítenles la ropa, arránquenles la corbata, ¿verdad? Y tírenlos por allá y lo patean en la banqueta. Imagínense, hermanos, que así es más o menos la afrenta. Así es más o menos lo que estos hombres hicieron a los siervos de David. Obviamente, en el fondo, a David también. Pues recuerden, estamos viendo dos momentos entre David y los amonitas que te enseñan lo que pasa cuando rechazas la fiel bondad amorosa de Dios. Ya vimos la afrenta en estos primeros 5 versículos. Ahora, en segundo y último lugar, veamos la consecuencia en el resto de los versículos. Aquí la acción de Hanún no se va a quedar así. Desencadena una guerra. Y es que sí, hermanos, cuando rechazas la gracia de Dios, eres un enemigo de Dios. Y aquí los amonitas firmaron su sentencia. Versículo 6, vean las consecuencias de ahí hasta el final. Versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, o sea, que estaban declarando la guerra, enviaron los hijos de Amón, vean lo que va a hacer, y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. ¿Qué es esto, hermanos? O sea, los amonitas lo que hacen es ir y contratar ejército, ir y contratar soldados. La Biblia dice en 1 de Crónicas 19 que le dieron 1,000 talentos a los sirios para que les proveyeran de todo ese ejército. Lo que implica es que o tenían un ejército pequeño o querían tener un ejército muy grande para combatir contra David. 1 de Crónicas menciona que tenían carros de guerra, y entonces el ejército era inmenso. Lo que está haciendo Amón es, David nos va a venir a plantear la batalla, pues vamos a fortalecernos. Qué triste, hermanos, ¿verdad? En vez de decir, David, perdónanos, nosotros queríamos otra cosa,
ofendimos a tus siervos, perdón, no, esta es la imagen de un incrédulo. Te declaro la guerra y en vez de humillarme, no, me fortalezco, me endurezco más y voy a batallar contigo. No es la imagen, hermanos, de este mundo, lo que será con el anticristo antes de la segunda venida en gloria en Apocalipsis 19. Saben que Cristo es el rey, en ese momento el mundo sabrá que Cristo es el rey, saben que viene pronto, saben que Él está juzgando al mundo, pero en vez de arrepentirse lo que van a hacer es, van a armar ejércitos, van a juntarse en el valle de Armagedón y van a esperar a Cristo para luchar contra Él. Vean qué dureza de corazón. Es aquí lo mismo con los amonitas. En vez de arrepentirse, se fortalecen en su ejército. Y vean el ejército de David, versículo 7. Versículo 7 dice, cuando David oyó esto, vean, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. No, hermanos, leer ese versículo es como, ahí viene lo peor de lo peor. David no tenía un ejército, David tenía a los valientes. Y cuando se habla del ejército de David, hermanos, no nos dice número. ¿Sabe por qué? Porque no importaba cuántos eran. No nos dice número, nos dice cualidad. Eran los valientes. Y esos valientes, hermanos, eran un ejército que en ese momento eran invencibles. Es más, hace 2 mensajes les dije que jamás en la Biblia se registra una derrota de David formal. Nunca, nunca. Por lo tanto, estos valientes de David siempre fueron invictos. Aquí la estrategia de David es tomar a los valientes, a su ejército, a los que él ha escogido. Y vean, hermanos, cómo este ejército era, por supuesto, esforzado por Dios. Dios es el que había dado las victorias, como dice capítulo 9, capítulo 8, Dios es el que les daba la victoria. Pero a continuación, hermanos, vamos a ver una grieta en la vida de David. Versículo, donde estamos, versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab. A ver, ¿cómo que envió a Joab? ¿Por qué no fue él? ¿Por qué no fue David? Aquí ya empezamos a ver una grieta en la vida de David. Y estas grietas, hermanos, van a estallar en el capítulo siguiente, capítulo 11, al cual no quiero llegar. En el capítulo 11 es el capítulo cuando David peca con Betsabé y mata a Urías. Pero desde aquí, desde el capítulo 10, ya se empiezan a ver fisuras, grietas de la vida de David que van a estallar en el capítulo siguiente. Aquí dice que mandó a Joab. Él no fue, David no fue. Y eso no estuvo bien. David debió haber ido. Versículo 8, miren qué sigue. Y saliendo los hijos de Amón, aquí está la estrategia amonita, versículo 8, y saliendo los hijos de Amón, recuerden, contrataron a los sirios para ayudarles, dice, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, de la puerta de la ciudad, pero los sirios que les ayudaban de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Aquí tenemos versículo 8, la estrategia amonita. Los amonitas se aliaron con los sirios, los compraron por 1000 talentos y les dijeron, vamos a hacer esto. Los amonitas nos quedamos en la puerta de la ciudad y los sirios se esconden en el bosque. ¿Qué querían hacer? Como vamos a ver a continuación, pues que los israelitas quedaran atrapados. Y es exactamente lo que pasó en el versículo 9. Vean, por favor, versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, pausa ahí. ¿Por qué Joab vio eso? Porque eso es lo que dice el versículo anterior, el versículo 8. Los amonitas se quedaron en la puerta de la ciudad para defender la ciudad amonita. Y los sirios que les ayudaban se escondieron en el campo, de modo que cuando Joab llega con el ejército de los valientes, están rodeados. Están rodeados. Están enfrente de una ciudad amonita y están a espaldas de ellos los sirios listos para atacar tanto de frente como en la retaguardia. Por cierto, esa ciudad, hermanos, se llama Rabá, que era la capital amonita. Importante que lo recuerde, Rabá. Ahora, en versículo 9, donde estamos, dice, viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Aquí tenemos la estrategia de Israel. Y mira, hermanos, fue una estrategia muy simple.
Joab dijo, voy a dividir al ejército. Los valientes conmigo pelearemos contra los sirios que están escondidos en el campo. Y mi hermanito, Abisai, con el resto del ejército israelita, van a combatir a la ciudad de Rabá, donde estaban los amonitas. Una estrategia simple, hay 2 ejércitos rodeándome, pues divido mi ejército y cada mitad lucha contra uno de ellos. Sin embargo, había una desventaja marcada, pero ellos tenían ventaja espiritual. La desventaja estaba en los números, pero la ventaja estaba en que Dios estaba con este ejército. Así que una estrategia simple. Versículos 11, miren hermanos, en versículos 11 y 12 hay mucha sabiduría. Por favor, márquelos en su mente. Versículo 11 dice, y dijo Joab, recuerden quién es Joab, el general del ejército de David. Versículo 11, y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú, Abisai, hermanito, me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esos versículos siempre me han encantado, hermanos. Los hallé hace muchos años, me fascinaron. Y luego después con el tiempo me encontré un libro, hay un libro que se llama Liderazgo Influyente, que se basa en estos 3 versículos, todo un libro escrito por un autor cristiano, y se basa en esos 3 versículos para hablar de una estrategia de liderazgo. Y es lo que hizo ahí Joab. Joab hizo básicamente 4 cosas. Primero, división. Dividió a su ejército en 2 para poder enfrentar las batallas. Segundo lugar, hizo colaboración. Si ellos pueden más, yo te ayudo. Si acá me va venciendo, tú me ayudas. Colaboración. En tercer lugar, dio ánimo. Versículo 12. Esfuérzate y esforcémonos. Les da ánimo, palabras de ánimo. Y en cuarto lugar, expresó su confianza en Dios. Versículo 12 al final. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Saben quién ha dicho una frase similar en todo Samuel? Jonatán. Cuando iba a luchar contra el ejército de los filisteos y nadie quería ir a pelear, le dijo a su escudero, vente, Dios puede vencer con 2 o con 1, vamos y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y allá fue una victoria de fe y aquí va a ser exactamente lo mismo. Así que la estrategia que Joab presenta aquí de la guerra es una joya de sabiduría espiritual que incluso se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Si tú quieres actuar con sabiduría, aquí está, para enfrentar algo, incluso en la iglesia, puede ser, divide al equipo, no para mal, sino para bien. Colabora, anima y confía en Dios. Es lo que hizo Joab aquí. Y creo que estuvo bien. Fue sabio, fue espiritual, e incluso, como digo, aquí en la iglesia podría llevarse y se debería llevar a cabo. De hecho, así funciona la iglesia, dividiéndonos en miembros, colaborando unos con otros, animándonos unos a otros y al final confiando en Dios. Así que lo que hizo Joab aquí está bien, pero aquí vemos una grieta más de David. No solo no fue a la batalla, sino ¿quién está diciendo estas palabras? Joab. ¿Y quién era el que las debería estar diciendo? ¿Quién era el líder espiritual que debía estar al frente de la batalla? Incluso que debía estar ahí consultando a Jehová para saber qué hacer. Era David. ¿Quién era el que tenía que guiar al ejército? Era David. ¿Quién era el que tenía que animar con sus palabras? Era David. Aquí vemos cómo David tiene grietas en su vida como creyente. Está ejecutando o va a ejecutar juicio contra Amón, pero de manera imperfecta. Ahora, atención con esto, hermanos. Jesucristo no va a ser así, ¿eh? Jesucristo va a ejecutar juicio perfecto. Jesucristo no se equivoca. Por eso hay una imagen medio difusa de la perfección de Cristo. Cristo no se va a equivocar en nada de esto. Versículo 13, viene la huida de Siria. Versículo 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Al parecer, el texto indica que no pelearon, que huyeron.
que los sirios, al ver la fuerza, la fortaleza de los israelitas con Joab, decidieron no pelear y huyeron. Por supuesto, creemos que esta huida es una derrota y al parecer fue de puro miedo. También creemos que esto fue obra de Dios. Fue una victoria gracias a Dios, porque en ese tiempo, recuerden, según 8:14, a donde David iba, Jehová le daba la victoria. Así que los que estaban en el bosque ya huyeron de miedo. Y versículo 14, los amonitas hacen lo mismo. Versículo 14, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios, los que habían comprado, habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pareciera que ahí acabó el asunto. Ambos ejércitos huyen. Esto fue una derrota de ellos y una victoria para Joab y para los valientes. Tanto Siria huyó como los amonitas. Lo que hicieron los amonitas fue se retrajeron, se metieron a la ciudad, se refugiaron ahí y ya no lucharon. Esto es básicamente una victoria para Israel. Sin embargo, hermanos, los amonitas tenían que ser castigados. ¿Por qué? Porque habían rechazado la fiel bondad amorosa de Dios. Y eso no se va a quedar así. Incluso aquí viene una segunda batalla, versículo 15. Versículo 15 dice, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Va la segunda. Versículo 16. Y envió a Hadad-Ezer, este es el rey de Siria, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, este es el sur de Siria actualmente, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. ¿Qué está pasando aquí? Siria dice, no, pues ahora sí quiero pelear. Vamos otra vez a una segunda batalla. Estos sirios ya se metieron al conflicto, ellos se metieron por dinero, pero ahora al parecer es por orgullo, por querer vencer y no sentirse que huyeron. En el versículo 16 que acabo de leer, lo que pasa es que ellos se fortalecen, o sea, mandan llamar a más sirios que estaban lejanos para reunir un ejército más grande e ir contra David con toda su fuerza. Aquí viene la reacción de David. David no fue en la primera batalla, pero cuando oye que muchos más van a ir, entonces David, ahora sí, cuando siente el agua en el cuello, ahora sí va. Versículo 17. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Y pasando el Jordán, vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Aquí David ya está presente, ahí reunió a todo el ejército, ahora sí, fue con ellos, peleó, y versículo 18, hubo una matanza. Recuerda, aquí estamos hablando de los sirios, no de los amonitas, sino de los sirios. Versículo 18, una matanza, dice, mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros. Primero de Crónicas dice 7,000. Creemos que aquí hay un error de copia y lo correcto es eso, 7,000 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí. Lo que tenemos es una matanza, hermanos. 7,000 carros, más 40,000 personas, más el general del ejército, es lo que David mató ese día. Una matanza, una matanza. Ahí la gracia de Dios actuó, ayudando a David, le dio la victoria, aunque, recordemos, David no está del todo actuando correctamente. Hay grietas ya en su vida, hay cosas que ya no está haciendo bien, pero aún así la gracia de Dios le acompañó. Y versículo 19 termina diciendo, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, estos los sirios, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz. Claro, ¿no? Ya se dieron cuenta que con David o haces paz o estás muerto. Así era en ese tiempo, hermanos, con David. O haces paz o estás muerto. Entonces, viendo todos, vuelvo a leer, dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y usted dirá en este momento, pastor, pero bueno, sí, ahí dice que hubo paz,
todo lo que la matanza ahí de los sirios, hicieron paz con David y les convenía más estar en paz que ser muertos por el ejército de los valientes. Pero ¿no estábamos hablando de los amonitas? ¿No fueron los amonitas los que afrentaron a los siervos de David, les raparon, les cortaron y los echaron? Sí, acuérdese, aquí los sirios se metieron, básicamente fueron unos metiches, ¿verdad? Por dinero, pero se metieron por dinero y les fue igual de mal. Pero los que rechazaron la fiel bondad amorosa eran los amonitas. Y el punto, hermanos, es que esto no se va a quedar así, porque se retrajeron. Versículo 13, recuerde, dice que los sirios huyeron, pero versículo 14, los amonitas huyeron y se escondieron en la ciudad. Eso no se puede quedar así. El juicio a Anún y a los amonitas por haber afrentado a David y la fiel bondad amorosa que él quería mostrar, les va a salir muy, muy caro. Vean capítulo 11, versículo 1, solo el versículo 1, 11:1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron ¿a quiénes? A los amonitas, y sitiaron a Rabá. Rabá es la ciudad principal amonita. Así que no se quedó así. Ella ofendiste a mis siervos, les cortaste la ropa, les cortaste la barba. Juicio, porque has rechazado la gracia de Dios. Te huiste en la ciudad y te escondiste, pero un año después va otra vez la guerra por el mismo problema. Y obviamente, hermanos, ahí, segundo de Samuel, hace un paréntesis muy triste para hablarnos del pecado de David en medio de toda esa historia. Y creo que esto amplifica porque el pecado de David con Betsabé y contra Urías sucede en un momento en que David tenía que ser un instrumento de juicio, un instrumento de Dios de juicio a los amonitas. Y en ese momento es que David peca contra Dios y ofende. Pero esa guerra contra ellos no terminó ahí. Vayan a capítulo 12, por favor. Nos estamos brincando en el tiempo. Capítulo 12, versículo 29, casi al final. Segundo de Samuel 12:29 dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, otra vez ciudad amonita, y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad, sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Ahí está el juicio. Hasta allá termina el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué les hizo daño a los amonitas? Porque habían rechazado la fiel bondad amorosa de Dios. Eso tardó con seguridad más de un año, pero juzgó Dios a los amonitas por rechazar la gracia. Quisiera que, para ir terminando, solo comparemos en nuestra mente. En el capítulo 9, Mefiboset aceptó la fiel bondad amorosa y Dios lo bendijo. Aquí en el capítulo 10, Anún rechazó la fiel bondad amorosa y será juzgado por eso. Esto refleja a Jesucristo. Quien rechaza la gracia en Cristo está condenado. Pero el que acepta la gracia en Cristo Jesús tiene salvación. Así es Dios, hermanos. Dios salva a unos y juzga a otros. Depende de lo que el hombre haga con su gracia. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora, quisiera que vayamos a un par de pasajes para cerrar esto. Vayan, por favor, a Romanos 11, y quiero que leamos este pasaje que cité al inicio, pero quiero que lo vean para que vean que David es una ilustración de todo esto que apuntaba a Jesucristo. Romanos 11, versículo 22, Pablo hablando de los judíos y del carácter de Dios, dice en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, lo filoso de su juicio, si podríamos parafrasearlo.
Mira a Dios su gesed, pero mira también su filo para juzgar. ¿Y cómo lo actúa Dios? A continuación, Pablo dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, esto es los incrédulos, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Está hablando de los creyentes y en ese específico pasaje de los creyentes judíos. Vean, hermanos, cómo Pablo dice, así es Dios. Dios es bondadoso, pero Dios es severo, es filoso. Con los que le aceptan su bondad, Él es bondadoso. Pero los que rechazan su bondad, Él se vuelve, versículo 22, severo, severo. Por eso dije que Dios salva a unos y juzga a otros, dependiendo de lo que el hombre hace con su gracia en Cristo Jesús. Rechazar la gracia de Dios es muy, muy grave, hermanos. Y lo digo a nuestra iglesia y a todos ustedes porque es importante recordar que si alguien está aquí, no eso te hace cristiano. Si tú estás aquí, puedes incluso estar aquí y estar rechazando la gracia de Dios en tu vida. Y por eso quisiera, para que vean el tamaño de gravedad de rechazar la gracia de Dios como lo hizo Anún, ahora en nuestro tiempo, miremos Hebreos capítulo 10, por favor, este pasaje más para cerrar con broche de oro. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Hebreos 10, 26, uno de los pasajes más duros de todo el Nuevo Testamento. Dice el autor a los Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué significa esto? Significa simplemente, si tú decides rechazar la gracia de Dios después de haber conocido el Evangelio, es lo que significa. Si ya entendiste el Evangelio, lo escuchaste, lo entendiste, pero lo rechazas, es lo que está diciendo ahí, eso es pecar voluntariamente. Sabiendo que Cristo murió por ti, le das la espalda y sigues pecando. A eso se está refiriendo. Rechazar el Evangelio. Versículo 26, otra vez. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay otra manera de que seas salvo. No hay otra forma en que te salves. Si rechazas a Cristo, no hay otra manera de ser salvo. Ya no existe, no hay más sangre que te pueda salvar, y si la única sangre que te salva la rechazas, ya no hay más sacrificio. Nadie más murió por tus pecados, solo fue uno. Versículo 27, ¿qué espera? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Puedes leer ese versículo y pensar en los amonitas que rechazaron la bondad de David y Dios los juzgó en nombre, David los juzgó en nombre de Dios? Y aquí esto está hablando ya no a los amonitas, iglesia, está hablando a nosotros. Está diciendo, si tú rechazas el evangelio, habiéndolo conocido la verdad, y la rechazas, rechazas el evangelio, ya no hay más sangre que te pueda salvar. Lo único que esperas es horrenda expectación de juicio, hervor de fuego y ser devorado por la espada filosa de Dios. Versículo 29, por eso dice 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A ver, iglesia, si tú pensaste al leer segundo de Samuel 10, que rapar la barba, cortar la ropa y echarlos de ahí fue una ofensa, la ofensa más grave es pisotear a Cristo, rechazar su sangre e ignorar al Espíritu Santo. Esa afrenta, dijo Cristo, no tiene jamás perdón. No tiene. No tiene. ¿Cuánto mayor castigo crees que merecerá? Lo que sufrirán los amonitas no se compara con lo que sufrirán los que rechazan la gracia de Dios. Y versículo 31, no podemos terminar sin él. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está la espada filosa de Dios. Rechazar la gracia en Cristo es muy, muy grave. Muy grave.
¿Qué pasa cuando alguien prefiere su pecado? Ofende a Dios. ¿Y qué vendrá? Juicio, juicio. Juan 3:19, ¿recuerdan? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí estuvo el problema. Rechazaron la gracia porque amaron su pecado. ¿Quiénes rechazan a Cristo? ¿Quiénes rechazan el Evangelio? ¿Quiénes rechazan la gracia de Dios? A ellos les sucederá igual que a los amonitas. Así que, hermanos, cerremos con esta exhortación. Seamos como Mefiboset. Seamos como Mefiboset. Humildes, pobres en espíritu para recibir la gracia de Dios. No rechacemos al Hijo, porque rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Y Cristo también dijo, rechazar a los que hablan de mí también es rechazarme a mí. Así que si tú rechazas esta predicación, tú rechazas no a Arturo Lira, rechazas a Cristo, y al rechazar a Cristo, rechazas al Padre. Mejor seamos como Mefiboset, pobres en espíritu, arrepentidos, creyéndole a David, al gran hijo de David, que es Jesucristo, y entonces tengamos de él no la severidad, sino la bondad de Dios. Por eso termino preguntando, iglesia, ¿qué estás haciendo con la fiel bondad amorosa de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás recibiendo o la estás rechazando? Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por este pasaje tremendo donde David ejecuta juicio parcial para juzgar a aquellos que rechazan tu bondad. Te damos gracias por esta ilustración tan clara, pero al mismo tiempo, Señor, nos empieza a presionar el corazón, saber que nos acercamos al capítulo 11 de Segundo de Samuel, Señor, donde toda la gloria de David va a ser tirada al suelo. Y no quisiéramos llegar a ese capítulo, Padre, pero ya desde ahora vemos fracturas y vemos momentos de debilidad y vemos desobediencias de David. Y Señor, ayúdanos, porque nosotros somos igual. Nosotros también somos débiles y aún siendo creyentes obedecemos de manera imperfecta como David. Pero Señor, hoy te quiero pedir para que este mensaje pueda sobre todo alentar a los creyentes, pero también exhortar a los incrédulos, Señor, a que seamos humildes para recibir tu gracia. Que no nos creamos los muy cristianos cuando quizá ni siquiera lo son. Que no haya personas en esta congregación, Señor, que se crean salvos cuando quizá no lo son. Y sus frutos lo demuestran y la gente los ve y quizás solo ellos están autoengañados que son y están realmente rechazando tu gracia, rechazando la sangre de Cristo, rechazando al Espíritu Santo. Señor, yo te pido que estos capítulos puedan inundar nuestro corazón y hacernos temblar de temor ante ti y buscar con desesperación tu bondad y huir de tu severidad, y eso solo es a través de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender estas grandes verdades y ayúdanos a ser como Mefiboset. Te amamos, Padre, porque eres perfecto y los que hemos creído en Cristo reconocemos que no tenías que hacer esto por nosotros, Señor. No tenías que enviar a tu Hijo, no tenía que morir, no tenía que hacerse pobre, no tenía que sufrir los clavos, pero lo hiciste por amor y te amamos porque tú nos amaste primero y queremos agradecerte el resto de nuestras vidas y queremos vivir adorándote para ti toda nuestra vida y queremos servirte y queremos ponerte en primer lugar, Señor, y queremos decir sí siempre a las cosas espirituales, queremos decir sí siempre a las cosas tuyas. Queremos decir sí siempre a las cosas de la iglesia porque estamos sumamente inundados de gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, siendo nosotros unos perros muertos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por tu amor, gracias por la salvación. La recibimos como pobres y queremos mantenernos como tales, aunque Cristo nos ha enriquecido. Pero, Señor, no nos ayudes a perder jamás el piso, a reconocer que si tenemos o hemos recibido algo, es por la gracia tuya, jamás por mérito. Ayúdanos a mantenernos humildes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.